Ok. Bueno, entonces ahí de manera ya oficial, un saludo a todos. Espero que estén bien, donde sea que estén. Al menos aquí en mi casa hace un frío, no se imaginan, está bastante helado. Y sí, ya como les había mencionado, ya estamos ya en meses dicembrinos, así que aprovechen a echarle ganas. Ahorita esta práctica que nosotros vamos a tener es la práctica de choque, deshidratación y desbalance hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base y gases arteriales, ¿ok? Esta práctica mi instructora le gusta decirle la 20 en una, a saber de verdad, a saber a quién se le ocurrió esta práctica que decidió meter tantas alteraciones o tantas cosas en una sola práctica. Así que esperemos poder terminar a tiempo y aparte de terminar a tiempo, eh, poder entender cómo todos estos están relacionados, porque todos estos temas están sumamente relacionados, ¿ok? Solo que sí puede llegar a ser un poco bastante, solo sí puede llegar a ser bastante, así que eh, estén bien pendientes, espero que les sirva porque este tema es muy, muy, muy importante, ¿ok? Solo permítame un momento, por favor. Sí, ahí me disculpan que tenía que atender ahí una llamada, eh, viene mi madre. Entonces démosle con el tema. Pues sí, como siempre les recuerdo, por favor sean bastante observadores y aparte de ser observadores, hagan siempre sus propios análisis, ¿ok? Hagan sus análisis de los esquemas, de los cuadros, de todo lo que miremos, porque es bastante importante, ¿ok? Siempre para su estudio, no solo a la hora de ver pacientes, de que ustedes observen, sean expertos en la inspección general o en el aspecto general, pero sí importa de que ustedes lo sean a la hora de estudiar. Créanme que facilita muchas cosas y ustedes se vuelven súper buenos en lo que sea que estén estudiando. Así que sean muy observadores, cada detalle importa, ¿ok? Cada detalle importa. Entonces, mis objetivos es de que nosotros recordemos sobre, primero, sobre los compartimientos del agua y sobre la osmosis. También me interesa que nosotros entendamos la fisiopatología de los signos del choque y la deshidratación. ¿Por qué? Porque aquí es donde inicia todo, ¿ok? Con la fisiopatología, si nosotros entendemos por qué, no nos vamos a tener que garrotear listas o tablas largas. Entonces, si nosotros entendemos qué es lo que sucede, se nos va a hacer mucho más fácil poder recordar y poder evocar todos los signos que conlleva choque y deshidratación. También es importante que nosotros conozcamos todos los desequilibrios entre ácidos y bases y por qué se producen y que nosotros, más que entender, que nosotros sepamos cuáles son los valores de los gases arteriales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que nos enfocamos, como un índice para que ustedes puedan seguir qué es lo que vamos a ver en esta presentación. Primero, un repaso de agua corporal y de osmosis. Luego vamos a ver deshidratación como tema completo. Vamos a ver choque, ¿ok? Vamos a ver pH, un pequeño repaso del pH. Vamos a ver la triada de la muerte. Así que por favor recuérdenlo, ¿verdad? Suena un poco feo, pero así es como se le denomina. Y vamos a ver los valores normales de pH y de gases arteriales. También en pH, acabé de destacar que vamos a ver las alteraciones del pH, ¿ok? Acidosis y alcalosis. Y me faltó una parte aquí, no la puse, pero también tenemos que ver las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ok? Así que estén pendientes porque eso es lo que vamos a seguir, esa es la secuencia que vamos a seguir. Así que primero, vamos a hacer un pequeño repaso de el agua y los componentes. Así que acordémonos un poco de fisiología, que en fisiología nosotros lo que revisamos es la homeostasis, ¿ok? Homeostasis es el equilibrio dinámico.
en el cual se mantienen constantes ciertos parámetros. Entonces el agua no es algo que se queda estático, ¿no? Incluso hay un dicho ahí que dice hasta el agua estancada apesta, ¿verdad? Entonces el agua, incluso adentro del cuerpo, tiene mucho movimiento, que hay mucho movimiento, hay mucha dinámica dentro del agua. Entonces su manual inicia con las funciones del agua, pero también inicia con la homeostasis del agua, inicia con sus ingresos y sus pérdidas, ¿ok? Entonces nosotros prácticamente tenemos ingresos de la ingesta del agua, del consumo del agua. Normalmente, lo que nosotros tenemos de pérdida en un día, perdón, lo que nosotros tenemos de ingreso en un día son de 2 litros, ¿ok? 2 litros de agua. Y luego, por el metabolismo, recordémonos que el metabolismo es una gran fórmula química en la cual vamos a poder tener en algunos casos como producto formación de agua, ¿ok? Y en eso nos da unos 200 mililitros, ¿ok? Entonces tenemos un total de ingreso de 2.300 mililitros de agua, ¿ok? Al día. Y luego de pérdidas, nosotros tenemos pérdidas por la evaporización en la piel, por humedad en la piel, por la respiración. Recordémonos de que no solo tenemos que recordar de que en la respiración está involucrado el oxígeno y el dióxido de carbono, sino que también en esa ecuación podemos encontrar un poco de agua. En las heces podemos tener una cantidad considerable de agua, de pérdida en las heces. En la orina es donde más tenemos la pérdida de agua, un litro diario normalmente, un litro diario es lo que se pierde en la orina, y diaforesis, ¿ok? Diaforesis que es sudoración, es un sinónimo de sudoración. Entonces, si ustedes se fijan, nuestras pérdidas y nuestros ingresos son relativamente iguales, ¿no? Entonces se mantiene ese equilibrio constante. ¿Y para qué ocupamos el agua? Bueno, ocupamos el agua para muchas cosas, incluso podemos deducirlas con las pérdidas, ¿no? Podemos ver que el agua es importante para el transporte de nutrientes, el agua es un componente importante del plasma sanguíneo, tenemos que es importante para el metabolismo celular, porque el agua está incorporada en muchas reacciones químicas dentro del cuerpo, ¿ok? Quizás a veces por simplificar las ecuaciones o las fórmulas químicas, las ecuaciones químicas, no se explica el agua o no se pone el agua, la molécula de agua, pero sí tiene mucho que ver el agua, muchas veces como cofactor, o como incluso reactante o producto de la ecuación. También es importante para la absorción intestinal, va incluida en la comida, en los alimentos, ayuda a la regulación de la temperatura, ¿ok? Sirve como lubricante digestivo, amortiguador de las articulaciones. Acordémonos que el líquido sinovial también se compone de agua. Tenemos que es importante para la peristalsis, siempre ocupamos agua, también ocupamos fibra para la peristalsis, excreción de toxinas a través de la orina y muy importante, y es importante que ustedes lo recuerden, en el ultrafiltrado glomerular, ¿ok? Lo vamos a ir viendo más adelante eh, en las, eh, en las diferentes patologías que encontremos. Y también olvidé mencionar que se involucra también en el intercambio gaseoso. Así que esto solo es como un pequeño repaso de homeostasis, ingresos, pérdidas y de función. Ahora bien, compartimientos del agua. ¿Ok? Nosotros aquí tenemos una tabla, esta está en su manual, me gustó, es la que más me gustó, sobre los porcentajes en los que se dividen los compartimentos celulares y el contenido del cuerpo. ¿Ok? Así que esta misma gráfica se ve en edema, también recuerdo que la miramos en fisiología, en tercer año, pero aquí nos dice de que en un hombre y en una mujer vamos a tener porcentajes de sólidos y de líquidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en una mujer vamos a tener que un 45% del cuerpo de una mujer se compone de sólidos. ¿Sólidos a qué se refiere? A todos los tejidos, ¿no? Músculo, órganos, tejido adiposo. Y luego una mujer normalmente tiene un 55% de líquido. En el hombre cambian ya estos valores. Vamos a tener que un 40% en el cuerpo del hombre se compone de tejidos, de eventualmente los órganos, y luego el 60% del cuerpo de un hombre se compone de líquido. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué hay más líquido en un hombre que en una mujer. Y esto es sencillo. Tenemos que recordar que en los sólidos, en los tejidos, vamos a tener
el tejido nervioso, ok, tejido nervioso, y vamos a tener al tejido muscular, ok, vamos a tener el tejido muscular. Y vamos a tener este que es importante, tejido adiposo. Entonces, y esto es importante que ustedes lo tengan en mente para que puedan entender las alteraciones. El tejido nervioso va a ser el tejido que más agua va a retener y que más agua va a metabolizar. Va a haber bastante intercambio de agua y de movimiento de agua en el tejido nervioso. Por eso lo puse de primero. Va a ser el tejido que más agua va a tener y va a ser el que más agua va a regular, ¿ok? Luego, el que le sigue va a ser el tejido muscular, ¿ok? El tejido muscular va a ser el segundo tejido, la segunda célula que más agua va a retener, más agua va a tener y más agua va a regular. Y luego vamos a tener el tejido adiposo, ¿ok? El tejido adiposo, acuérdense que el tejido adiposo va a tener agua, pero en muy pocas concentraciones. Acuérdense que el tejido adiposo almacena lípidos y una característica importante de los lípidos es que son hidrofóbicos, ¿ok? No se juntan con el agua. Así que, ¿qué es lo que sucede? En el hombre nosotros vamos a tener un porcentaje mayor de masa muscular, ¿ok? Vamos a tener un porcentaje mayor de masa muscular en los hombres, ¿ok? Y en las mujeres nosotros vamos a tener un porcentaje mayor de tejido, de tejido adiposo, ¿ok? Entonces, por eso es que vemos este ligero cambio en la cantidad de líquido y en la cantidad de sólido. Ahora, ¿por qué se da este cambio? ¿Por qué hay más masa muscular en el hombre y por qué hay más tejido adiposo en la mujer? Simple y sencillamente por hormonas, ¿ok? Recordemos de que en los hombres hay más testosterona y una de las funciones de la testosterona es, es anabolismo, es una hormona anabólica a nivel muscular. Y en las mujeres nosotros tenemos los estrógenos, el estradiol, y el estradiol lo que ayuda más que todo es a la producción de tejido adiposo, ¿no? Acuérdense que el estradiol es para la preparación para la gestación. Entonces, en las mujeres se va a requerir más almacenamiento de energía para poder llevar a cabo la gestación. Entonces, el tejido adiposo, los lípidos, son energía al final. Entonces, por eso es de que estas diferencias hormonales son las que nos producen diferencias entre proporción de masa muscular y de tejido adiposo, y esto eventualmente nos lleva a un cambio en la proporción de líquido. Ahora enfoquémonos en el líquido. Ahora bien, nosotros recordemos de que vamos a tener que 2/3 del líquido corporal va a estar adentro de la célula, va a ser un líquido intracelular. ¿Ok? Pero si lo quieren ver en porcentajes, quizás un 33.3% perdón, un 66.7%, 66.7%, 66.7% de todo el líquido va a estar adentro de la célula. Y vamos a tener que un tercio, o bien un 33, hoy sí, un 33.3% del agua va a estar afuera, afuera de la célula, extracelular, ¿ok? Extra afuera de la célula. Y ahora bien, este 33.3%, este un tercio de líquido, vamos a tener que el 80% de este un tercio o este 33.3 va a ser un líquido intersticial, ¿ok? Y acuérdense, intersticio va a ser el espacio que hay entre las células, ¿ok? Va a ser el espacio que está entre las células, ¿ok? Ese va a ser el intersticio, incluso el espacio que hay entre las células y el vaso sanguíneo, que igual los vasos sanguíneos tienen células. Entonces, ese va a ser el espacio intersticial. Y acuérdense que este es importante para el edema, ¿ok? Porque allí es donde se va a acumular todo el líquido. Y luego un 20% de este un tercio va a estar en el plasma, ¿ok? Va a estar adentro de los vasos sanguíneos. También se le llama como un líquido intravascular. Y a diferencia del edema, este va a ser el compartimiento que nosotros más le vamos a poner atención, al compartimiento intravascular, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los cambios que hayan en el agua, el compartimiento más susceptible va a ser este, el compartimiento intravascular. Así que los cambios que más vamos a revisar, sobre todo ahorita, van a ser cambios en el líquido intravascular. ¿Por qué? Porque este es el más susceptible a cambios. Y ahora
Simplemente quería hacer un poco de énfasis para que podamos tener un poquito de contexto de manera rápida. Entonces, nosotros, uy, se me fue el lápiz. Ok, entonces nosotros tenemos acá esta gráfica que nos indica las concentraciones que vamos a tener de electrolitos. Entonces, acuérdense, el plasma más el líquido intersticial nos van a formar el líquido extracelular. ¿Ok? Plasma un 20% y el líquido intersticial, el intersticio, un 80%. Entonces acá, si se fijan, nosotros vamos a tener una muy buena cantidad de sodio, ¿ok? Muy buena cantidad de sodio y poco potasio, ¿ok? Muy poco potasio y una buena cantidad de sodio vamos a tener afuera, en el espacio extracelular. Y luego, en el espacio intracelular, adentro de la célula, este es el leak. Acuérdense que el leak son 2/3, ¿verdad? 2/3 de toda el agua. Y aquí nosotros vamos a tener buena cantidad de potasio. Adentro de la célula vamos a tener mucho potasio. Y de lo contrario que ocurre en el líquido extracelular, vamos a tener muy poco sodio. Así que esto es importante que lo tengamos, todas estas proporciones, ya que nos van a servir más adelante, sobre todo para los trastornos hidroelectrolíticos, saberse estas composiciones. Ahora bien, otro término que tenemos que repasar es el de osmosis. Entonces, osmosis se define como el flujo de agua en una membrana semipermeable desde un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, ¿ok? Y ojo, fíjense bien, concentración, ¿ok? Concentración. Yo he visto que muchos amigos y muchos compañeros tienen eh, unos problemas para comprender esta parte de osmosis, ¿ok? Simplemente me voy a ir para adelante para saltarme el GIF. Solo quiero explicar este término de concentración. Cuando yo hablo de concentración, ustedes tienen que imaginarse solutos, ¿ok? Solutos. Entonces, los solutos o, vaya, las partículas, el sodio, la glucosa. Entonces, la glucosa se va a concentrar, ¿ok? En un líquido. Entonces, aquí si se fijan, tenemos un vaso que el agua literalmente está aquí recubriendo y tenemos mucha, pero mucha azúcar ahí adentro. Entonces, este está muy concentrado. Este líquido está muy concentrado, ¿ok? Mucha concentración. Y este líquido, si se fijan, solo tiene un poquito de azúcar. Entonces, este está menos concentrado, ¿ok? Así que a eso se refiere, ¿no? El flujo de agua desde un lugar de menor concentración, o sea, de menor cantidad de solutos, de menor cantidad de glucosa, a un lugar donde hay mayor concentración de solutos, de sodio o de glucosa. Entonces, ¿a qué se refiere? Si nosotros tuviéramos acá una membrana semipermeable, o sea, tuviéramos una membrana plasmática, o sea, que tiene unos cuantos poros, unos cuantos hoyos por donde pueda pasar el agua de menor concentración, o sea, que tiene poca azúcar, poca sal, el agua va a pasar a través de estos hoyos hacia el lugar de mayor concentración, o sea, donde hay más solutos. Y eso es lo que va a pasar. Así que ahora sí, regresemos al GIF, o no se quedó en osmosis inversa. Pero ese no, lo que quiero es que recordemos el de osmosis, ¿ok? Y esa es la definición, se define en base a las concentraciones. Y concentraciones se refiere a la cantidad de solutos, ¿ok? A la cantidad de azúcar o de tanque, si lo quieren ver, o de sal. Entonces, se fijan, tenemos una membrana acá, semipermeable, esta cosa blanca que parece un queso, tiene hoyos. Entonces, si se fijan, aquí hay muchas moléculas de sal, ¿ok? Entonces, esta agua está muy concentrada y aquí no hay nada de sal. Entonces, va a ir de menor concentración a mayor concentración, ¿ok? A eso es a lo que nos referimos con osmosis. Ahora bien, ya dimos el repaso y vamos a deshidratación. Ahora, ¿qué significa deshidratación? Es muy importante de que tengamos los conceptos bastante claros. Deshidratación significa pérdida de agua y ojo, no solo es de agua, a pesar de que el nombre nos dice hidratación, o sea, que hace referencia al agua, no solo hay pérdida de agua, sino que también hay pérdida de sodio. Por eso es importante saber las concentraciones. Pérdida de agua y pérdida de sodio.
en el cuerpo humano, producto de muchos factores que ocasionan desequilibrios a nivel intracelular, a nivel extracelular y a nivel intersticial en el organismo. Entonces, prácticamente, hagan énfasis acá, porque a nivel extravascular es donde, a nivel extracelular, que ahí está el componente del plasma, es donde más alteraciones vamos a tener. ¿Ok? Y es importante que ustedes recuerden esto, que esto lo sale en el manual, sale como un dato curioso, bien bonito, que los ancianos tienen mayor riesgo de deshidratación. ¿Por qué? Porque tienen menos agua y los mecanismos para poder regular el agua están alterados. Esta foto que yo aquí les puse son los tipos de deshidratación que tenemos que analizarlos, ¿ok? Vamos a analizar los tipos de deshidratación, que acuérdense, pérdida de agua y sodio, que ocasionan un desequilibrio. Entonces, esto yo incluso lo recuerdo haber visto en la escuela, incluso creo que exactamente esta misma imagen. Entonces, esta imagen, que si ustedes se fijan, tiene un montón de pelotitas. Estas pelotitas hacen referencia a la concentración, así que préstenle mucha atención a la concentración. Ahora bien, los tipos de deshidratación: isotónica, hipertónica e hipotónica. Ahora, cabe destacar algo, porque nosotros aquí estamos comparando isotónica, o sea, tiene el mismo, tiene la misma concentración. Hipertónico tiene más concentración. Hipotónico tiene más concentración. Así que hay algo que tenemos que dejar muy en claro, que nosotros acá lo que estamos haciendo es comparar el líquido intracelular, perdón, el líquido extracelular con el líquido intracelular, ¿ok? Entonces, el líquido extracelular tiene la misma concentración que el líquido intracelular. El líquido extracelular tiene más, está hipertónico, tiene más concentración que el líquido intracelular. Y el líquido extracelular tiene menos concentración que el líquido intracelular. Así que tengan eso en mente. Vamos a comparar el líquido extracelular con el intracelular. ¿Ok? Y aquí vemos las causas posibles, pero mejor las vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, isotónica. Vamos a tener una deshidratación isotónica. Entonces, recuerden bien esto. Vamos a usar el mismo diagrama. ¿Sí? Vamos a tener acá el líquido intracelular y vamos a tener acá el líquido extracelular. Así que vamos a tener acá los líquidos y vamos a tener las concentraciones, ¿verdad? Vamos a tener las concentraciones acá de sodio. Ahora voy a cambiar de color para la alteración azul. Entonces, ¿qué significa que tengamos una deshidratación isotónica? Que vamos a perder la misma cantidad de agua y de solutos, ¿ok? Vamos a perder la misma cantidad de agua y de solutos. ¿En dónde? En el espacio extracelular. Entonces, acuérdense que ese es el más susceptible, el plasma o el líquido intravascular, adentro de los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros vamos a perder una cantidad proporcional en el EC de solutos y de agua. Vamos a perderlo. ¿Sí? Vamos a perder vamos a perder una cantidad de agua y de solutos. ¿Okay? Vamos a perder agua de solutos, una cantidad proporcional. ¿Okay? Vamos a perder una cantidad proporcional. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente es pérdida de líquidos y de electrolitos. ¿Por qué se da esta deshidratación isotónica? Vamos a tener pérdida de líquidos intestinales, vamos a poderlo tenerlo por diarrea, podemos tenerlo por vómitos o por ingesta inadecuada, ¿ok? No vamos a tener una muy buena cantidad de líquido extracelular. Así que, como hay una alteración aquí y hablamos de homeostasis, primero lo que va a suceder es de que, como si se fijan, perdimos solutos, entonces acá va a estar más concentrado. Entonces el agua va a ir hacia donde hay mayor concentración. ¿Ok? Primero, ese va a ser lo primero. Y luego, por mecanismos de compensación, vamos a tener que más adelante, si es crónico, más adelante, el líquido intracelular va a pasar agua hacia el líquido extracelular. Pero, si ustedes se acuerdan en aquel dibujo, no vamos a tener una alteración, no vamos a tener una alteración en la célula bien marcada, ¿ok? Porque se mantiene proporcional. Entonces, como esas proporciones, el cambio va a ser mínimo, ¿ok? El cambio va a ser mínimo
en una deshidratación isotónica, en la que hay pérdida de igual proporción de agua y de soluto. Así que vamos a la siguiente. Vamos con la deshidratación hipertónica, ¿ok? Hipertónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Volvamos a hacer nuestro diagrama, ¿ok? Y siempre pensando líquido intracelular y líquido extracelular. El más susceptible al cambio es el extracelular. Y vamos a dibujar acá nuestros solutos, ¿ok? Vamos a dibujar acá nuestros solutos. Ahora, hipertónico, ¿a qué se refiere? Que el líquido extracelular tiene más solutos, el líquido extracelular tiene más solutos que, o tiene mayor concentración que el líquido intracelular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí, específicamente aquí, lo que vamos a tener va a ser pérdida de agua, o sea, se va a perder mucha agua, se va a perder agua de manera exagerada, pero los solutos se van a mantener. Entonces, como hay muy poca agua, pero va a haber bastante soluto todavía, el LEC va a estar muy concentrado. Vamos a tener mucha sal, o sea, vamos a tener mucho sodio en el LEC. Por lo tanto, el agua que va a estar adentro del espacio intracelular se va a pasar al espacio extracelular. ¿Por qué? Porque está más concentrado. Vamos a tener mucho soluto en el LEC porque perdió agua. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes en aquel esquema que mirábamos en el colegio, miramos esto, que la célula como que se deshace, ¿ok? La célula empieza a sacar toda su agua, que el agua también ayuda a mantener la estructura dentro de la célula, el citoplasma. Entonces empiezan a haber alteraciones en la célula. ¿Por qué? Porque tenemos salida exagerada del agua, ¿ok? Porque hay mucha concentración. Si ustedes se fijan, hay muchos solutos. Está hipertónico el líquido extracelular. Ahora, ¿por qué se da ¿por qué se dan esta deshidratación hipertónica? Por sudoración sin reposición de líquidos, por diuresis osmótica, ¿ok? Podemos tener, por ejemplo, en la diabetes mellitus, si ustedes se acuerdan, que la glucosa también es osmóticamente activa, ¿no? Es una molécula osmóticamente activa. Entonces, la glucosa ayuda a sacar el agua. Tenemos que diuréticos, que acuérdense que los diuréticos también hay algunos que ayudan a sacar agua, y también ingesta inadecuada de agua. ¿Ok? Al final tenemos un líquido extracelular muy concentrado, que hay mucho soluto adentro del líquido extracelular. Y ahora, si ustedes se fijan, se pierde demasiada agua en el líquido extracelular y específicamente perdemos agua intravascular adentro de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos mucho riesgo de sufrir isquemia. ¿Por qué? Porque no va a haber mucha sangre. ¿Ok? Podemos sufrir isquemia y esto de isquemia nos puede llevar a ¿qué? A eventos cerebrovasculares, podemos tener cardiopatías isquémicas o incluso podemos tener arteriopatías periféricas, ¿ok? Arteriopatías periféricas. Así que esto es lo importante, ¿ok? Se pierde mucha agua en la hipertónica, entonces nos queda un líquido extracelular muy concentrado. Ahora pasemos al siguiente. Ok, hipotónica, ¿ok? Así que recordemos acá nuestro esquema, el IC y el EC. Vamos a tener acá, eh, vamos a tener acá los solutos y ahora vamos a dibujar cuál es la alteración acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? El EC, o sea, el espacio extracelular, va a estar menos concentrado que el IC, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver acá que hay, a diferencia del anterior, vamos a tener pérdida de solutos, vamos a tener una pérdida exagerada de solutos, ¿ok? Se nos van a ir estos solutos, ¿ok? Vamos a tener mucha pérdida de solutos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar menos concentrado el espacio extracelular. Y si está menos concentrado el espacio extracelular, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? El agua va a ir de menor concentración a mayor concentración. Entonces nosotros vamos a tener que el EC va a ir
hacia el IC, ¿ok? Y si ustedes se acuerdan del esquema que mirábamos en el colegio, si se fijan, todo el agua se va para dentro de la célula. Y como se va para dentro de la célula se va a hinchar y eventualmente puede, así en términos sencillos, puede explotar la célula porque viene mucha agua adentro de la célula, ¿ok? Acuérdense que va de menor concentración a mayor concentración. Y ahora, ¿qué es lo que sucede y cuál es la alteración más grave que puede pasar en esto? Lo que puede pasar acá es un edema cerebral, ¿ok? Esto es complicado. En una deshidratación hipotónica, ¿ok? Podemos tener edema cerebral, ¿ok? ¿Y por qué podemos tener un edema cerebral? Porque acuérdense que yo les dije, el tejido nervioso es el tejido que más agua va a almacenar y el que más agua va a intercambiar o a regular. Entonces, el primer tejido que se va a ver dañado por cualquier cambio, tanto en solutos como tanto en solutos como en el líquido, va a ser la neurona. Entonces aquí podemos tener edema cerebral, porque todo el agua se está metiendo. Si se fijan, acá tenemos pocos solutos y tenemos muchos más solutos adentro de la célula. Entonces va el agua de menor concentración a mayor concentración. ¿Y esto por qué puede suceder? Por pérdida de líquidos. Eventualmente, las pérdidas de líquidos, si estamos, por ejemplo, tenemos una diarrea por cólera, se está perdiendo demasiados electrolitos en una diarrea, puede llegar a producir una deshidratación hipotónica y causar un edema cerebral. También, si ustedes se acuerdan de una patología llamada fibrosis quística, que es una patología genética donde tenemos alteración en los canales de cloruro. Entonces, si tenemos alteración en canales de cloruro, también podríamos tenemos excreción alta de iones, ¿ok? Entonces, si tenemos mucha excreción de iones en el sudor, sobre todo, vamos a tener que el líquido se queda, pero se salen muchos solutos. Entonces, de tal manera, se vuelve menos concentrado el EC y el LIC se vuelve el más concentrado. Entonces, pasa todo el líquido hacia adentro de la célula. Y acá simplemente es una tabla que explica explica sobre todo a nivel de concentraciones, ¿ok? Y lo que les expliqué que serían el predominio de las pérdidas. Por ejemplo, en una hipertónica, acuérdense que el EC va a estar mucho más concentrado que el IC. Entonces vamos a perder más agua de lo que perdemos sodio, ¿ok? Aquí nos refiere las cantidades, vamos a encontrar mucho sodio en el plasma y la osmolaridad. No les expliqué eso. Miren, la fórmula de osmolaridad, acuérdense, osmolaridad se define como concentración, ¿ok? Como concentración, que fue lo que les expliqué anteriormente. Y la fórmula de osmolaridad la vimos en diabetes mellitus. Recuerden que es 2 por el sodio más concentración de glucosa sobre 18 más el BUN, ¿ok? El nitrógeno ureico sobre 2.8, ¿ok? Sobre 2.8. Entonces, sacando esta fórmula, nosotros sacamos qué tan concentrado, o sea, qué tantos solutos, qué tanta azúcar, qué tanta sal tiene la sangre. Entonces, lo normal, bueno, el Guyton nos menciona 280 hasta 300, pero aquí consideran a 310. Entonces, si está hipertónico, o sea, tenemos mucha concentración, va a estar arriba de 310. Y luego la isotónica, hay pérdida igual de agua, pérdida igual de sodio, y en la hipotónica tenemos más pérdida de sodio, o sea, más pérdida de iones que de agua. Entonces ahí las correspondientes alteraciones a la concentración y a los líquidos. Me gusta más que simplemente una tabla, me gusta más que ustedes lo entiendan con osmosis, porque si ustedes saben qué es lo que ocurre mediante la osmosis, mediante los pasos de agua, mientras esos intercambios de agua, se les hará mucho más fácil en su estudio. Ahora bien, ya que hablamos de la definición de deshidratación, que acuérdense, pérdida de agua y pérdida de solutos, los tipos de deshidratación, isotónica, hipertónica, hipotónica, ahora es importante que nosotros miremos cuáles son los signos de deshidratación. Esta tabla me acuerdo que la vi cuando llevé el lab. Nos la mostró nuestra instructora y ella también nos explicó
de que esta tabla la vamos a ver en el transcurso de la carrera, la vamos a ver en cirugía, la vamos a ver en pediatría, así que es importante que la recordemos. Al menos en mi caso, yo recuerdo haberla visto en EMET, cuando llevábamos EMET, y también recuerdo haberla visto con la doctora Villars en salud pública. Así que aquí yo lo que hice fue como una mezcla de la tabla que nos enseñó la doctora Villars. No me gustó mucho la tabla de MET y la combiné con la tabla que nos enseñó mi instructora en su momento. Entonces, algo que quería destacar en esta tabla que no lo puse, pero sí vale la pena que lo ponga, es esto, de que la columna A, la columna B y la columna C. Entonces, aparte de esta clasificación que tengo aquí, quiero que recuerden esto. Columna A puede ser deshidratación leve, columna B, deshidratación moderada, también se le puede llamar así, y columna C, deshidratación grave. ¿Ok? Solo recuerden como esos otros nombres que pueden recibir estas distintas alteraciones que podemos ver en las columnas. ¿Ok? Así que empecemos con el aspecto general. ¿Ok? Entonces, deshidratación, ¿ok? Y ahora tenemos que clasificar las deshidrataciones. Si es una deshidratación en general, es una deshidratación leve, si es una deshidratación moderada o si es una deshidratación grave. Que la doctora Villars nos enseñó lo enseñó en el tema de diarrea y nos enseñó como algún grado de deshidratación y deshidratación severa. Así que vemos el primer aspecto de los signos, el aspecto general. Si ustedes se acuerdan en el aspecto o bien en la impresión general, nosotros decíamos paciente en la cuarta década de la vida, su edad aparente, perdón, su edad real concuerda con su edad aparente, biotipo, hábitos, entonces facies, entonces nosotros describíamos en general lo que se miraba al paciente. Y uno de los aspectos importantes que se hablaban en el aspecto o en la impresión general era el estado de hidratación, ¿ok? El estado de hidratación. Es importante que nosotros detectemos el estado de hidratación en el paciente. E incluso es de lo primero que deberíamos de analizar dentro de la impresión general, porque cualquier alteración en el estado de hidratación en el paciente, como ya fui introduciendo un poco, puede llevar a alteraciones severas. Entonces, siempre es importante que definamos el estado de hidratación de la manera más pronta posible, ¿ok? Es de lo primerito que se debe de hacer. Y más con las patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, si es una deshidratación leve, el paciente puede estar sediento, puede estar inquieto, puede estar alerta incluso. Luego, si tenemos una deshidratación moderada, el paciente puede estar sediento, puede estar somnoliento, ¿ok? Y ahora, si tenemos una deshidratación severa, los pacientes pueden estar, claro, pueden tener alteraciones en el estado de la conciencia, que a eso se refiere somnolencia, puede estar hipotónico, puede estar frío, puede estar sudoroso, ¿ok? Así que estas son las diferentes características que podemos colocar en el aspecto general, y aparte de las siguientes que vamos a ir analizando. Los ojos. Los ojos de los pacientes, acuérdense que la piel del párpado es una piel bastante delgada, entonces es muy susceptible a cualquier cambio de agua. Si tenemos una deshidratación leve, vamos a tener que los ojos van a estar normales. Si nosotros miramos una deshidratación moderada, vamos a ver que los ojos van a estar hundidos. Y si tenemos una deshidratación severa, los ojos van a estar muy hundidos. O sea, vamos a ver de que se van retrayendo los párpados y la piel que está cerca del ojo. El llanto, aquí se hace más referencia a los niños, porque los niños, acuérdense que pueden sufrir diarreas, pueden tener vómitos, infecciones gastrointestinales que pueden provocar deshidratación. Entonces, si está un niño, el llanto, si es una deshidratación leve, puede haber llanto con lágrimas. En una, y ya en una deshidratación moderada y en una deshidratación grave, no van a haber lágrimas en los llantos de los niños. Ahora bien, boca y mucosas, que esto es algo que manejamos bastante. Las mucosas en una deshidratación leve van a estar húmedas, ¿ok? Van a estar húmedas, pero en una deshidratación moderada y grave van a estar secas, ¿ok? Ahí esto es con la práctica, ustedes al ir analizando la cavidad oral de los pacientes, quizás ahorita por la pandemia, si no es algo urgente, no se debe de revisar la cavidad oral del paciente, pero si es urgente, se tiene que revisar, se le quita la mascarilla
y se revisan las mucosas en la cavidad oral, ¿ok? Al revisar las mucosas de la cavidad oral, normalmente se van a ver humedecidas, se van a ver brillantes, se van a ver rosadas, pero ya cuando empiezan a perder humedad, cuando ya se ven menos brillantes, ya podemos ir definiendo que están secas, ¿sí? Ahora bien, el signo del pliegue cutáneo, acuérdense, es un signo, quizás ustedes lo vieron en EMET, quizás ustedes lo vieron en salud pública, pero es un signo donde agarramos un poco de piel del paciente y se regresa, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijaron, yo agarré mi piel y se regresó de un solo. Entonces, yo sí estoy hidratado. Y cuando vuelve de inmediato, es que o está hidratado o tiene una deshidratación leve. Pero yo no estoy sediento, no estoy inquieto, pero estoy alerta. Así que tienen que ir analizando todo eso. Luego, si el pliegue vuelve de manera lenta, es que hay algún grado de deshidratación, es moderada, pero si vuelve demasiado lento, si vuelve muy lento, ya es que tiene una deshidratación severa. El llenado capilar. El llenado capilar lo podemos hacer bloqueando o presionando tanto la arteria cubital como la arteria radial al mismo tiempo. ¿Ok? Podemos hacerlo. Y si vuelve de inmediatamente la circulación, vamos a tener que el llenado capilar es o tiene una deshidratación leve. Si vemos de que está normal, también puede ser moderado, pero si se tarda más de 2 a 3 segundos en volver la circulación, vamos a tener de que tiene una deshidratación severa. Normalmente lo que ocurre cuando ustedes ocluyen las arterias, la arteria cubital, la arteria radial, la palma de la mano se pone muy pálida, ¿ok? Si se pone muy pálida. Entonces, al retornar la circulación, si ustedes lo intentan, se va a poner bien rosadita la mano después de haberse puesto pálida. Entonces, es una maniobra muy interesante que ustedes pueden probar más adelante. Depresión de la fontanela anterior. La fontanela anterior, esto más que todo en los niños, va a estar muy hundida si el niño está muy deshidratado. La respiración, vamos a tener una respiración profunda en una deshidratación moderada y podemos tener una respiración rápida en una respiración severa. ¿Ok? Ahora, hipotensión arterial, y esto es lo que me gusta porque aquí ya podemos explicar un poco de fisiopatología. Si ustedes se acuerdan de la fórmula de la presión arterial es igual a el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica total. ¿Ok? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica total es igual a la presión arterial. Y recordemos que el gasto cardíaco, mejor lo hubiera puesto abajo, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia por el volumen sistólico. ¿Ok? Volumen sistólico, volumen. Estamos haciendo referencia al líquido. Y acuérdense, deshidratación, pérdida de agua y de solutos. Entonces, si nosotros tenemos pérdida de agua, tenemos pérdida de volumen. Si tenemos pérdida de volumen, estos son directamente proporcionales. Si tenemos pérdida de volumen, vamos a tener un gasto cardíaco disminuido. Y si tenemos un gasto cardíaco disminuido, vamos a tener una presión disminuida. Entonces, aquí, si nosotros tenemos deshidratación, podemos encontrar hipotensión. Y esto es importante. Esto es de los signos más característicos, aparte de de los que vimos anteriormente. Y luego taquicardia, ¿ok? Acuérdense que uno de los tantos mecanismos para regular la presión serían los vasoreceptores. Acuérdense que los vasoreceptores están en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico. Eh, sí, en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico vamos a tener los vasoreceptores. Entonces, estos receptores son sensibles al estiramiento. Si nosotros tenemos que estos vasoreceptores se estiran demasiado, es que la presión está alta, entonces va a ayudar a bajar la presión. Pero si estos receptores no se estiran tanto y más bien no se estiran tanto y más bien el cuerpo aórtico, el callado aórtico se están haciendo más pequeños, lo que va a suceder es de que van a activarse los receptores los receptores cardiorrespiratorios en el bulbo raquídeo. Y luego, estos receptores, ¿qué es lo que van a hacer? Hay presión baja, ok. ¿Cómo podemos subir la presión? Aumentando la frecuencia cardíaca, ok. Porque si aumentamos la frecuencia cardíaca, acuérdense, esto es directamente proporcional, nos puede aumentar el gasto cardíaco y así aumentar la presión. Entonces, por eso es que nosotros podemos tener taquicardia. ¿Ok? Taquicardia.
¿Por qué? Por estimulación de los vasoreceptores y de los núcleos cardiorrespiratorios en el bulbo. Entonces, si nosotros tenemos hipotensión más taquicardia, pensemos en deshidratación, pérdida de agua y de solutos. Ahora, condición o estado mental, nosotros vamos a poder ver inquietud, irritabilidad, pero es importante que nosotros miremos esta disminución en el estado, en el nivel de la conciencia, ¿ok? Que vaya a letargia, a somnolencia, a obnubilación, que miremos esas disminuciones en el estado mental. Y aquí esto nos enseñó la doctora Villars, que si se le ofrece líquido, el niño no la bebe, si tiene una deshidratación leve. Si tiene una deshidratación moderada, le arrebata el vaso. Si tiene una deshidratación severa, no va a beber agua. ¿Por qué? ¿Por qué no va a beber agua? Porque acuérdense que puede estar inconsciente o puede estar muy letárgico. Así que recuerden todos estos signos porque esto es muy importante para el examen físico. Y algo que no mencioné sobre la hipotensión es que se considera hipotensión cuando está la presión arterial sistólica, o sea, la presión sistólica está menor a 90 milímetros de mercurio. Y si la presión arterial media, que acuérdense que es una fórmula, ¿ok? Acuérdense que es una fórmula, eh, 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 creo que es la fórmula, y si me equivoco me corrigen, 2 por la presión arterial diastólica más eh, la presión arterial sistólica sobre 3. Es una fórmula. Ahí se las dejo a ustedes de tarea. Creo que esta es. Si esto está menor a 65 milímetros de mercurio, se le considera también hipotensión. ¿Ok? Así que avancemos. Ya terminamos con deshidratación y ahora vamos con choque. ¿Ok? Ya deshidratación lo miramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con deshidratación? Si nosotros tenemos mucha, pero mucha pérdida de líquido, podemos entrar al estado de choque. ¿Y qué significa choque? Mucho ojo con esto. ¿Qué significa choque? Choque significa hipoxia tisular, hipoxia celular, ¿ok? Hay una reducción del aporte de oxígeno, ¿ok? A eso es a lo que se refiere choque. Tenemos una reducción del aporte del oxígeno. Así que, ¿qué tiene que ver choque con deshidratación? Si nosotros tenemos menos sangre o si tenemos menos líquido intravascular, porque acuérdense que en la deshidratación el que más se va a afectar va a ser el líquido intravascular. Entonces, si tenemos menos líquido intravascular, menos sangre va a llegar a los tejidos, menos sangre van a llegar a las células. Entonces, por ende, vamos a tener hipoxia, vamos a tener menos oxígeno que llegan a las células. Y eso es choque. Y esto es importante que lo tengamos porque créanme, es bastante común esto. No solo en los niños, que en los niños podemos ver diarreas, vómitos por infecciones gastrointestinales, pero en una patología que es muy frecuente en nuestro país. Pero ya voy a entrar en detalle en eso. Pero ustedes incluso, si ustedes logran ir a la emergencia de medicina interna, porque el choque, esto es de emergencia, ustedes van a escuchar, el paciente está chocado. Entonces, eh, el, eh, esto lo que hace referencia es de que hay hipoxia tisular, hay pérdida de oxígeno, hay una reducción del oxígeno. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque si no nos puede producir una falla en los órganos y eventualmente la muerte. Así que para poder detectar un estado de choque debe de ser rápido porque el paciente puede morir. Pero esto se da con la práctica y acompañados, ¿verdad?, de los especialistas que van a ser nuestros docentes más adelante. Entonces, acá hay una mnemotecnia. Esta imagen me gusta por la mnemotecnia misma y nos indica los tipos de choque que vamos a tener. Entonces, shock, también ustedes lo pueden encontrar ahí, pero shock es en inglés, choque es en español. Entonces, el choque séptico, este no lo voy a tocar porque lo vamos a ver más adelante en la práctica de antibióticos, pero sí voy a tocar las siguientes. Hipovolémico, hipo, acuérdense, menos volemia, volumen, ¿ok? Entonces acuérdense, menos volumen, menos sangre. Obstructivo, cardiogénico y cinético o distributivo. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Que podemos tener alteración en el corazón, podemos tener alteración en los vasos sanguíneos o podemos tener alteración en la sangre, ¿ok?
Así que vamos a irlos viendo uno por uno. El shock hipovolémico, ¿ok? Shock hipovolémico. El shock hipovolémico se refiere a una alteración en la sangre, ¿ok? Hipovolemia, volumen, ¿ok? Vamos a tener pérdida de volumen, ¿ok? Entonces, el shock hipovolémico aquí nos dice que puede ser hemorrágico y puede ser no hemorrágico. Así que la fisiopatología en sí depende de las causas que nosotros vamos a tener. Entonces, hemorrágico, acuérdense que hemorragia significa pérdida de sangre y no hemorrágico se refiere a que vamos a perder volumen, pero no de manera, no es una pérdida de sangre, ¿ok? Así que un hemorrágico, ¿por qué se puede causar? Como dice aquí, por trauma. Si tenemos una rotura de un vaso grande, de un vaso de gran calibre, o puede ser un accidente, en un accidente puede haber trauma y se puede perder mucha sangre, ¿ok? Si se pierde mucha sangre, hemorrágico. Hemorragia gastrointestinal, acuérdense que las hemorragias gastrointestinales se producen por las varices esofágicas, acuérdense que es hipertensión portal. Úlcera gástrica, acuérdense que en la úlcera, esto lo vimos en el primer lab, en úlcera gástrica hay tres alteraciones que podemos tener. Podemos tener perforación, podemos tener obstrucción y podemos tener complicaciones. Y podemos tener hemorragia, ¿ok? Hemorragia, y es de las más comunes la hemorragia. Podemos tener por úlcera, incluso por cáncer, podemos tener hemorragias por cáncer. Luego podemos tener shock hipovolémico, podemos tener hipovolemia por un, cáncer, podemos tener hipovolemia por tuberculosis, y este es importante que lo recordemos. Podemos tener hipovolemia eh, podemos tener hipovolemia por cualquier alteración o cualquier proceso que se pueda llevar dentro de ginecología y dentro de obstetricia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en un embarazo, en un parto, y ya sea por cesárea o ya sea un embarazo, parto normal, parto vaginal, entonces, si tenemos mucha hemorragia, mucha pérdida de sangre después del desprendimiento de la placenta, podemos tener un shock hipovolémico. ¿Ok? Y ahora, también, aquí solo cabe mencionar que este cuadro también me gustó mucho, claro, por trauma, acuérdense, un trauma, una herida, que en la que se pierda mucha sangre, puede haber un shock hipovolémico. Hemorragia gastrointestinal, acuérdense que puede ser por varices esofágicas, roturas de estas varices, de estas dilataciones venosas, por úlceras, ¿ok? Síndrome aórtico agudo, por ejemplo, una disección aórtica, que una disección aórtica es que se empiezan a destruir las capas de la aorta, acuérdense, las capas, la íntima, la media, se empiezan a destrozar, o puede ser incluso por la rotura de un aneurisma aórtico, por la deshidratación, que es lo que estamos viendo, ¿no? Podemos tener por vómitos, por diarrea o por diuresis excesiva, podemos tener pérdida, ojo, no hemorrágica, no estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo líquidos por diuresis, podemos perder líquidos por vómitos, podemos perder líquidos por diarrea. Y ahora, esta, que es muy interesante, es la pérdida de agua por quemaduras, ¿ok? Si las quemaduras son muy grandes, los pacientes pueden sufrir un shock hipovolémico, porque acuérdense que en una quemadura se pierde agua. Y aquí quería hacer un énfasis, quería hacer aquí una pequeña anécdota y una pequeña correlación con el tema que vimos la vez pasada. Entonces, si ustedes recuerdan, allá por 2015, en el mayoreo, en la Feria del Agricultor, el mercado que queda allá por el estadio, explotó un chimbo de gas, explotó un chimbo de gas y muchas personas, creo que fueron 70 personas, 50 personas, sufrieron quemaduras, quemaduras muy graves, quemaduras de segundo y de tercer grado por la explosión de este chimbo de gas. Entonces, los pacientes, muchos de esos pacientes, murieron. ¿Por qué? Porque tenían un shock hipovolémico. Pero acuérdense que la hipovolemia o la disminución de la cantidad de sangre, ¿qué es lo que nos puede producir? Nos puede producir una lesión prerrenal. Una lesión prerrenal nos puede producir una lesión renal aguda, ¿ok? Nos puede producir una lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque le llega menos sangre al riñón. Y acuérdense, la definición de choque significa hipoxia, ¿ok? Hipoxia tisular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la hipoxia tisular también nos puede llevar a una lesión renal aguda. ¿Ok? Podemos tener golpes de calor, estas famosas frases que se les dice, es que tuvo insolación, ¿ok?
el término médico es golpe de calor, ¿ok? Entonces hay exposición a altas temperaturas, por lo tanto se pierde mucho líquido a través del sudor. Entonces se puede perder líquido a través del sudor, provocando hipovolemia. Y también, ¿verdad? Por operaciones, se puede haber complicaciones quirúrgicas que puedan producir hemorragia, ¿no? Entonces, allí se va perdiendo volumen. Así que esto es importante, ¿ok? Y ahora, algo que no mencioné, pero sí es importante, es que el shock hipovolémico o el choque en general, los choques son reversibles, ¿ok? Los pacientes se pueden recuperar de esto, ¿ok? Se pueden recuperar. Si tenemos un shock hipovolémico, le podemos administrar líquidos intravenosos y el paciente se recupera, pero queda dentro de nuestra experiencia y dentro de nuestra práctica reconocer estos casos de manera oportuna. Y ahora, algo que lastimosamente, porque nosotros no producimos nuestro propio contenido, porque nosotros no creamos nuestra propia literatura, no escribimos libros, nosotros tenemos que basarnos prácticamente en lo que dicen los libros o los libros o los artículos que se escriben en otros países. Y estas son las alteraciones más frecuentes de shock hipovolémico en otros países. Pero en nuestro país, una de las causas más frecuentes de shock hipovolémico es el dengue. Es el dengue. Y esto es importante que lo recuerden. Incluso esto nos va a servir para repasar todo lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, dengue, si ustedes se acuerdan, antes el dengue se le clasificaba como dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿ok? Imagínense, pérdida de sangre en el dengue, ¿ok? El dengue no es tan común en países como Argentina, en países como Estados Unidos, que es en donde se escriben los libros, donde se escriben muchos artículos. Entonces, por eso el dengue ni lo consideran. Y ahí sí es importante que nosotros empecemos a crear nuestro contenido y nuestros libros. Por eso hago énfasis en el dengue, porque si ustedes se fijan, antes se clasificaba como dengue hemorrágico. ¿Y por qué? Porque se perdía sangre, se pierde sangre en el dengue, ¿ok? Se pierde sangre en el dengue. ¿Y eso nos ocasiona qué? Hipovolemia. Pero ahora, si ustedes se fijan en el manual de la Secretaría de Salud de Dengue, eh, ese manual, la verdad, se lo digo, es de los mejores manuales que hay en la Secretaría de Salud. Me parece que está bien hecho. No hay que desmeritar eso de la Secretaría de Salud. Está muy bien hecho el manual de dengue. Y me gusta sobre todo este esquema, porque se le cambió esta denominación. Antes era dengue clásico y dengue hemorrágico. Incluso yo me acuerdo que varios familiares y varios amigos decían, no, a mí me dio dengue clásico, a mí no me va a pasar nada. Entonces ahora ya no se le denomina así y ahora se cambió la denominación a dengue sin signo de alarma y dengue con signos de alarma. Pero estos dos constituían el dengue, como antes se le denominaba clásico. Pero el dengue grave, ¿sí? El dengue grave es el dengue hemorrágico, ¿sí? El dengue hemorrágico, que es donde tenemos, fíjense bien aquí, qué es lo que dice, choque por extravasación grave del plasma. Tenemos hemorragia excesiva en el dengue. Y fíjense qué signos vamos a ver en el dengue. Taquicardia, llenado capilar mayor de 2 segundos y hipotensión. Fíjense bien, hipotensión. Todo lo que hemos visto en deshidratación. Así que fíjense bien, todo esto está bastante correlacionado. Y sí, ¿verdad? Por ejemplo, si es un sangrado grave, podemos ver como hematemesis, que hematemesis es vómitos con sangre, melena, que melena serían heces, heces con sangre, pero nada más que estas heces van a ser como negruzcas, van a tener un color negro. Entonces, y simplemente por la hemorragia, ¿ok? Y incluso podemos ver alteraciones de la conciencia, que también la podemos ver con deshidratación, ¿ok? Así que simplemente hacer énfasis en esto de que el dengue en Honduras es de las causas más importantes de shock. Entonces, por eso les digo, el shock es frecuente en nuestro país, porque tenemos dengue y es común de que lleguen pacientes con signos de alarma y con estado de shock. Así que recuerden muy bien esto. Claro, pueden haber por traumas. En Honduras tenemos accidentes, en Honduras tenemos complicaciones en el parto, pero el dengue es una de las causas más frecuentes en nuestro país. No les puedo dar datos porque no he hecho la investigación, o sea, no he hecho yo un análisis epidemiológico y tampoco
sé si hay alguno, pero tengan eso en mente. Dengue es una causa muy frecuente de shock en Honduras. Ahora bien, vamos con el shock obstructivo. El shock obstructivo hace referencia a que tenemos obstrucción en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Así que aquí voy a intentar dibujar con este para que podamos tener mejor, una mejor representación. Vamos a dibujar acá los pulmones. Aquí vamos a dibujar los pulmones y el corazón. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener obstrucción. ¿Ok? Vamos a tener algo que obstruye el flujo de, algo que obstruye el flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener acá los vasos pulmonares. ¿Ok? Los vasos pulmonares. Así que si se fijan bien, vamos a tener que si hay alguna alteración en la vasculatura pulmonar, podemos tener una tromboembolia pulmonar. Acuérdense, trombo es un coágulo, ¿ok? Es un coágulo. Un émbolo es cuando un trombo, bueno, tenemos un trombo en el vaso sanguíneo. Entonces, un émbolo va a ser como que un pedacito del trombo se desprenda del coágulo y viaje a través del flujo sanguíneo. ¿Ok? Y viaje a través del flujo sanguíneo. Y eso se le va a denominar un émbolo, a menos haciendo referencia al trombo, porque el émbolo también puede significar como un émbolo de alguna gota de grasa o un émbolo incluso de aire. Pero, ¿cuál es el problema de los émbolos? Que los émbolos pueden viajar hacia los vasos sanguíneos pulmonares y pueden obstruir estos vasos sanguíneos pulmonares. ¿Ok? Pueden obstruirlos. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay obstrucción pulmonar? No puede pasar la sangre del corazón hacia el pulmón. Entonces, como no puede pasar la sangre hacia el pulmón, vamos a tener hipoxia en el pulmón. Y ahora, si vamos más adelante, más crónico todavía, no va a poder regresar la sangre que debería de haberse oxigenado hacia el ventrículo izquierdo y no se va a poder sacar sangre hacia el resto del sistema. Así que es muy importante eso de que si hay obstrucción no puede haber buen flujo de la sangre y no va a llegar la sangre hacia los órganos. Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar es más que todo una patología congénita, la mayoría de las veces congénita, en la cual vamos a tener que el calibre de los vasos sanguíneos pulmonares, el músculo en los vasos sanguíneos pulmonares se hace más grueso. Entonces se aumenta la resistencia a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces, como aumenta la resistencia en los vasos sanguíneos pulmonares, le va a costar al corazón poder eyectar sangre hacia la circulación pulmonar. Entonces no va a poder avanzar suficiente sangre. Y por eso es que nosotros vamos a tener hipoxia, porque acuérdense, choque es hipoxia. ¿Ok? Choque es hipoxia. Y ahora, mecánico, puede haber una alteración mecánica. ¿A qué se refiere? Que eh, vamos a tener una, eh, vamos a tener, eh, por así decirlo, eh, una alteración anatómica, sobre todo externa, ¿ok? Una alteración no sanguínea, no va a ser vascular, sino va a ser una alteración en sí de la mecánica respiratoria del pulmón. Entonces acuérdense que alrededor del pulmón, y lo voy a dibujar en verde, alrededor del pulmón nosotros vamos a tener pleura, ¿ok? Vamos a tener pleura. Y el pulmón, vamos a tener que el pulmón tiene presión negativa, ¿ok? Esto ustedes lo van a ver en los libros. La presión negativa ayuda a aspirar, a succionar. Eso es presión negativa. En las aspiradoras hay presión negativa que ayuda a succionar y también en los pulmones hay presión negativa y por eso es que los pulmones se pueden llenar de aire. Entonces, si nosotros tenemos un neumotórax a tensión, ¿qué significa? Si imagínense que nosotros tenemos un paciente que llega con un accidente, con una herida a nivel de tórax, una herida a nivel de tórax, una herida punzante y destruye la pleura. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? El aire de la atmósfera va a entrar al pulmón porque el pulmón tiene presión negativa. Entonces, como el pulmón tiene presión negativa, va a succionar el aire que va a estar en la atmósfera y el aire que está en la atmósfera tiene presión positiva. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos que el aire va a estar entrando hacia la cavidad torácica, lo que va a pasar es de que el aire lo que va a hacer es que además de comprimir el pulmón, lo va a hacer bien chiquito, ¿ok? Va a comprimir todo esto, lo va a hacer chiquito el pulmón, va a haber un neumotórax, va a haber un colapso pulmonar y va a correr todo, va a empujar todo. La tráquea se va a ir más hacia el lado contrario, el corazón también se va a ir más a otro lado, y aparte, este montón de aire va a comprimir todos los vasos, ¿ok? Va a comprimir los vasos sanguíneos. Entonces, no va a haber una buena irrigación de los pulmones, no va a haber una buena oxigenación de la sangre, por lo tanto, no se va a poder distribuir o la suficiente sangre o la sangre con buena calidad o sangre bien oxigenada hacia los otros tejidos. Entonces, por lo tanto, vamos a poder tener hipoxia. Y lo mismo sucede con lo otro, ¿verdad? La pericarditis, acuérdense que es inflamación del pericardio. El pericardio puede llegar a comprimir porque está muy inflamado al miocardio. Entonces, si se comprime mucho el miocardio, el corazón no se va a poder contraer de manera normal y no vamos a tener suficiente sangre bombeada hacia los tejidos. Ahora bien, un shock cardiogénico, que cardiogénico hace referencia de que tenemos una alteración en el corazón. ¿Okay? Vamos a tener una alteración en el corazón. Ahora, si nosotros tenemos un infarto agudo al miocardio, el infarto agudo al miocardio, vamos a tener que en el corazón va a haber necrosis al final. O sea, vamos a tener necrosis, vamos a tener muerte del miocardio. ¿Y qué pasa si se muere el miocardio? Lastimosamente, el músculo cardíaco no se regenera y se reemplaza por tejido fibroso. Entonces, si se reemplaza por tejido fibroso, el corazón no se va a contraer bien. Y si no se contrae bien, no va a haber sangre suficiente que vaya hacia los tejidos, pudiendo provocar hipoxia. Y la hipoxia es igual a choque arrítmico. Acuérdense que con las arritmias el corazón no se contrae bien porque hay una alteración eléctrica en el corazón. Entonces, por ejemplo, el más común, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, eh, el, 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 literalmente la aurícula no se contrae bien, no se contrae bien. Entonces, si no se contrae bien, no vamos a poder tener suficiente sangre que vaya hacia el resto de los tejidos. Y mecánico puede ser por defectos valvulares. Acuérdense, nosotros en defectos valvulares, sobre todo en SEMIO2, en SEMIO2 vimos todas estas alteraciones. E incluso se los dije de manera presencial. Entonces, imagínense que acá tenemos las válvulas auriculoventriculares. Uy, uy, las válvulas auriculoventriculares y tenemos acá eh, la, eh, la, válvula, la válvula pulmonar y aquí vamos a tener la aorta. ¿Okay? Entonces, acuérdense, y a mí me sirve esto, dice SIDE, ¿ok? Uy, sí, SIDE. Entonces, si nosotros tenemos estenosis, insuficiencia en las válvulas, vamos a poder usar esta nemotecnia para poder detectar el soplo. Entonces, si nosotros tenemos un soplo diastólico, o sea, un soplo en S2, va a ser insuficiencia en estas válvulas aórtico y pulmonar. ¿Ok? Si tenemos un soplo diastólico. Y si tenemos un soplo sistólico, o sea, un soplo en S1, vamos a tener una estenosis aórtica o pulmonar. Y luego, las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula mitral y la válvula tricuspidia, si tenemos un soplo en S1, un soplo sistólico, vamos a tener una insuficiencia. Y si tenemos un soplo diastólico, vamos a tener una estenosis mitral o tricuspidia. Así que acuérdense que esto, si tenemos ingurgitación, la sangre no avanza completamente. Hay sangre que regresa, ¿okay? Una ingurgitación o una insuficiencia, la sangre regresa al corazón. Y si tenemos una estenosis, está tan dura la válvula que no puede salir la sangre. Así que recuerden muy bien eso porque es muy útil y es bastante común encontrar soplos. Y ahora un shock distributivo, un shock neurogénico, lo que vamos a encontrar, vamos a hacer varios tipos, ¿ok?
un shock cinético o neurogénico, es que acuérdense que el sistema nervioso autónomo va a ayudar a regular el tono vascular, ¿ok? El tono vascular, aparte del cortisol, que acuérdense que el cortisol lo vimos, que ayuda a regular el tono vascular, también el sistema nervioso autónomo, porque acuérdense que el sistema nervioso autónomo libera catecolaminas que ayudan a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Así que ayuda a regular el tono muscular. Entonces, si hay alguna alteración neurógena, alguna alteración neurogénica, alguna alteración en la médula espinal o alguna alteración, por ejemplo, hay una complicación de diabetes que daña los nervios del sistema nervioso autónomo, entonces podemos tener alguna alteración en el tono vascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ya voy a explicar, ya voy a explicar. Tenemos anafiláctico, podemos tener un shock anafiláctico, que yo sé que ustedes lo han escuchado, que acuérdense que el shock anafiláctico, ya voy a explicar la fisiopatología, que se da por el estímulo de alergenos, ¿ok? Está en contacto con alergenos, entonces produce anafilaxis, ¿ok? El shock tóxico, podemos tener un síndrome de inflamación, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que este lo vamos a ver también en antibióticos, y podemos tener alteraciones endocrinas. Pero al final, ¿qué es lo que nos ayuda todo esto? Todo esto, aparte del tono vascular, también nos ayudan a algo muy importante, la permeabilidad muscular. Todo esto, al final, se resume en que vamos a tener liberación de citoquinas, ¿ok? Citoquinas, citoquinas y prostaglandinas y hormonas, em, muchas otras hormonas y muchas otras, ¿cómo se le llaman? Interleucinas. Bueno, me olvidé el nombre, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esto lo que va a hacer es que, además de vasodilatación, nosotros lo que vamos a ver es que va a haber mayor permeabilidad, ¿ok? Entonces va a pasar el agua y el agua se puede salir. Entonces el agua intravascular se va a ir saliendo porque hay mayor permeabilidad. Y todo esto se resume en esto, en permeabilidad. Y ahora sí, tenemos esta tabla como resumen, que tenemos las alteraciones, ¿verdad? El choque distributivo, acuérdense, aumento de la permeabilidad y disminución del tono. Se sale el agua de los vasos sanguíneos. Puede haber choque séptico, neurogénico y anafiláctico, ¿ok? Luego podemos tener un choque obstructivo, que hay que hay una alteración en los vasos sanguíneos, hay una obstrucción en los vasos sanguíneos, o incluso obstrucción externa al corazón, y podemos tener un choque cardiogénico, ¿ok? Cardiogénico, alteración en el corazón, o choque hipovolémico, disminución de la sangre. Así que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Como tenemos hipoxia, ¿ok? Tenemos hipoxia, la hipoxia nos lleva a metabolismo anaeróbico. Ya voy a explicar esto un poquito más adelante, pero acuérdense de la tríada de la muerte, ¿ok? De la tríada de la muerte. Acidosis metabólica, ¿ok? Acidosis, es importante, hipotermia y coagulación intravascular diseminada o coagulopatías, ¿ok? Coagulopatías. Ya voy a explicar eso más adelante y voy a volver. Pero acuérdense, acuérdense como resumen de la fisiopatología. Tenemos disminución del volumen sanguíneo, ¿sí? Disminución del volumen sanguíneo. Y como el volumen sanguíneo disminuido nos disminuye el gasto cardíaco, vamos a tener menos presión arterial y esto nos lleva a hipoxia. Acuérdense, hipoxia tisular es choque. Insisto en esas definiciones, choque. Y entonces, como hay hipoxia, la hipoxia también puede llevar a daño vascular y el daño vascular nos produce interleucinas, citoquinas, hormonas, y esto nos va a ayudar a la vasodilatación y esto nos va a disminuir el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque todo se va a salir, ¿ok? Todo se va a salir, todo se va a salir. Y ahora, ¿qué es lo malo que hay en la hipoxia? ¿Ok? Si tenemos hipoxia, que significa menos hipoxia, acuérdense, hipoxia es menos eh, oxígeno, el oxígeno es necesario para el metabolismo aeróbico, ¿ok? Aeróbico significa oxígeno. Y ahora, si ustedes se acuerdan de bioquímica, la glucosa, cuando entra la glucosa, pasa por la glucólisis que es un proceso de 10 enzimas que están en el citoplasma, producen 2 ATP y nos producen piruvato. Y luego el piruvato entra a la mitocondria. ¿Para qué?
para el ciclo de Krebs. ¿Ok? Y si se fijan, para el ciclo de Krebs es necesario el oxígeno. ¿Ok? El ciclo de Krebs es necesario para poder entrar al ciclo de Krebs y producir aquel cachimbazo de ATP, 36 ATP, ocupamos oxígeno. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos oxígeno? O sea, si tenemos hipoxia, si tenemos choque, no tenemos oxígeno. Entonces, el piruvato no va a poder entrar, el piruvato no va a poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces, necesitamos producir energía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener producción de lactato o de ácido láctico. ¿Ok? ¿Y para qué ocupamos esta producción de ácido láctico? Para que este ácido láctico vaya hacia el ciclo de Cori. Que el ciclo de Cori, acuérdense, lo vimos en Bioqui, que el ciclo de Cori prácticamente es que nosotros tenemos la glucosa que pasa por la fermentación láctica, ya no va a poder pasar hacia el ciclo de Krebs, sino que va a tener que irse hacia otra vía a formar lactato, y el lactato va a ir hacia el hígado, ¿ok? Y el hígado por gluconeogénesis, que acuérdense que es que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa, que el lactato se convierta a glucosa y luego la glucosa vuelva a ir hacia el músculo o hacia otros tejidos, ¿no? Entonces, así es como funciona el ciclo de Corry. Glucosa, lactato, luego del lactato en el hígado se vuelve a convertir a glucosa para volver a ir a, a producir ATP en otras células. Así que esto es lo importante. Esta es la alteración bioquímica más relevante que sucede en la hipoxia, que cambia de metabolismo aeróbico, o sea, uso del ciclo de Krebs, a uno anaeróbico, donde se produce lactato y no hay ciclo de Krebs. ¿Ok? Así que, eh, no, voy a regresar, permítanme, voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí por eso tenemos un metabolismo anaerobio, ¿ok? Sin oxígeno, por la hipoxia, no tenemos oxígeno. Entonces, como no tenemos oxígeno, tenemos aumento del ácido láctico. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar al ciclo de Krebs. Y como tenemos mucho ácido láctico, tenemos acidosis metabólica, ¿ok? Y ahí es uno de los integrantes de la triada de la muerte, ¿ok? Si nosotros, qué basura. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos acidosis metabólica, ¿qué pasó? No. Si nosotros tenemos acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a pasar? El pH sanguíneo disminuye. Y si disminuye el pH sanguíneo, o sea, el pH sanguíneo disminuye, si disminuye el pH sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener em, aumento de la coagulación, vamos a tener una coagulopatía. ¿Por qué? Porque acuérdense que las proteínas en la sangre funcionan a un pH óptimo, que es ese pH sanguíneo, que es el pH de 7.35 a 7.45. Entonces, si tenemos acidosis, tenemos un pH de 6, las proteínas se desnaturalizan, entonces van a funcionar antes de tiempo y vamos a tener coagulación. Y ahora, ¿por qué se da hipotermia? ¿Ok? ¿Por qué se da hipotermia? Porque tenemos disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Ya tenemos un pH, que el pH también puede dañar completamente a la bomba sodio-potasio. Tenemos hipoxia, también tenemos daño por esa falta de oxígeno a la bomba sodio-potasio. No hay suficiente ATP porque el metabolismo anaerobio produce ATP, pero no tanto como en el ciclo de Krebs o en el metabolismo aerobio. Entonces, esto lo que nos ocurre es una disminución de la bomba sodio-potasio o un bloqueo de la bomba sodio-potasio. Y acuérdense que aparte de regular las concentraciones, también ayudan al metabolismo basal y a la temperatura. Entonces, por eso vamos a tener hipotermia. Y también que aparte, como tenemos hipoperfusión, y si tenemos hipoperfusión en los centros reguladores del hipotálamo, podemos tener alteración en el termostato, ¿verdad? Podemos tener una alteración en el termostato. Pero es más que todo por esa alteración en la bomba sodio-potasio. Y esa es la triada de la muerte. Acuérdense, hipotermia, coagulación intravascular diseminada y acidosis metabólica. Ahora ya saben por qué se da. ¿Ok? Y ahora entremos a pH. ¿Ok? El pH. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno, de la concentración de hidrogeniones. Entonces, como
en medicina muchas cosas son al revés y, y bueno, ¿verdad? Pero bueno, lo que sucede es que vamos a tener eh, pH y el pH es concentración de hidrogeniones, ¿ok? Concentración de hidrogeniones. Si la concentración de hidrogeniones es alta, bueno, mejor lo explico con la fórmula. El pH es igual al logaritmo negativo de los hidrogeniones. Pero si nosotros reescribimos esta ecuación o esta fórmula, porque por leyes de logaritmos nosotros no podemos tener logaritmos negativos. Entonces, esto nos convierte en el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones, ¿ok? O sea, así, ¿verdad? Así es como se define, ¿verdad? Por logaritmos, ¿verdad? Son leyes de logaritmos, es matemática pura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pH va a ser inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Entonces, si nosotros tenemos una concentración alta de hidrogeniones, o sea, tenemos muchos hidrogeniones, el pH va a ser bajo. Entonces, por eso, ustedes se fijan de que aquí el ácido gástrico va a tener un pH de 1, porque tiene demasiados hidrogeniones. Acuérdense de la bomba de protones, ¿ok? De la bomba de protones. Saca, saca hidrógeno, mete potasio. Y ahora, si tenemos baja concentración de hidrogeniones, vamos a tener un pH alto. Y por eso es que las bases, por ejemplo, la lejía o el cloro, van a tener un pH alto. ¿Ok? Por eso, inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces acá nos dicen varias cosas y el pH neutral sería agua pura, ¿verdad? Y ahora, el pH sanguíneo, ¿dónde está? El pH sanguíneo es casi alcalino, porque si se fijan está entre 7 y 8, 7.35 a 7.45. Ups, 7.45. Entonces, ahí es donde estaría el pH sanguíneo y es importante que lo tengamos en mente. Y ahora, algo más que tenemos que tener en mente es cómo se producen los hidrogeniones, ¿ok? Los hidrogeniones. Si se fijan, en base a los hidrogeniones es que se define el pH. Mayor concentración, menor concentración de hidrogeniones. Y claro, ¿verdad? El bicarbonato también influye, es una sustancia base o una sustancia alcalina, pero lo que va a definir el pH, por eso se llama pH, ¿no? Potencial de hidrógeno, a eso se refiere el potencial de hidrógeno, es por el hidrógeno. Pero ahora, ¿cómo se va a producir el hidrógeno? El hidrógeno se produce porque tenemos dióxido de carbono y el dióxido de carbono con el agua a través de la enzima anhidrasa carbónica, que es importante que ustedes lo recuerden, nos va a producir el ácido carbónico. ¿Ok? El ácido carbónico. Y el ácido carbónico eventualmente se va a disociar. No hay enzima conocida aún, pero se va a disociar porque es un ácido y los ácidos se disocian, ¿ok? Es un ácido. No hay una enzima establecida, pero se va a disociar en hidrógeno y en bicarbonato, ¿ok? Entonces, esta fórmula, a pesar de que puede ir para acá, también si se fijan, la flecha de arriba también es reversible, ¿ok? Y esto es muy importante por todas las alteraciones que tenemos, ¿ok? Por todas las alteraciones que hay, por las alteraciones hidroelectrolíticas. Ahora, en su manual se menciona el principio de Le Chatelier, ¿ok? Que el principio de Le Chatelier, o Le Chatelier, a saber, el que me ayude con el francés ahí sería bueno, se hace referencia a un sistema de equilibrio químico, ¿ok? Que cuando hay una perturbación externa, se va a reaccionar en el sentido necesario para que la causa perturbadora quede en lo posible contrarrestada. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo con Honduras, perdón. Antes nosotros teníamos que Honduras estaba en equilibrio, ¿ok? Antes Honduras estaba en equilibrio, todo estaba tranquilo, no había ningún problema. Luego viene una perturbación externa, viene el golpe de Estado, viene la corrupción, viene el COVID-19, ¿verdad? Entonces, Honduras va a reaccionar en el sentido necesario para poder volver a un equilibrio, ¿ok? Entonces, ahora ya sabiendo eso de Honduras, pensémoslo en una fórmula química. Vamos a tener la fórmula química anterior. Entonces, cualquier perturbación que haya en la fórmula se va a ir hacia la izquierda o se va a ir hacia la derecha, de tal manera de que esa perturbación que haya habido sea equilibrada, o sea, sea contrarrestada.
a pesar de que en Honduras quizás a veces las reacciones no son en el sentido correcto, pero al menos a eso es a lo que se refiere el principio del Le Chatelier. Y ahora, esta es una captura, esta es una captura de un video de 2 horas, pero explica cómo todas estas alteraciones hidroelectrolíticas, estas alteraciones en el pH, se van cambiando dependiendo de qué es lo que sucede, ¿ok? Ahora bien, primero, antes de entrar específicamente a las alteraciones, recordemos que vamos a tener una regulación del pH a nivel respiratorio y una regulación del pH a nivel metabólico, ¿ok? A nivel respiratorio, pulmones, ¿ok? Los pulmones ayudan a regular ¿el qué? El pH. Acuérdense, pH, concentración de hidrogeniones. Y metabólico, una alteración metabólica, sería por el riñón, ¿ok? El riñón metabólicamente nos va a regular el pH. Entonces, tenemos estas regulaciones del pH. Claro, hay otras más, hay muchas más. Incluso hay un sistema de buffer, que ustedes recordarán en bioquímica y en fisiología, pero las que nos van a producir quizás alguna alteración que podamos ver clínicamente van a ser la regulación del pH por los pulmones y la regulación del pH por los riñones. Entonces, en este video, si se fijan, explicaban aquí en Paint, cómo el pulmón regulaba el pH. Y el pulmón, ¿cómo regula el pH? Con eliminando el dióxido de carbono, porque acuérdense, el dióxido de carbono se elimina en el pulmón, de manera sencilla, ¿verdad? Porque no es tan así. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos, voy a borrar esto, nada más. Si nosotros tenemos en esta fórmula, acuérdense de la fórmula, tenemos un aumento en el dióxido de carbono, si tenemos un aumento en el dióxido de carbono, la fórmula se va a ir de tal manera, va a agarrar el sentido hacia la derecha y va a crear un aumento de hidrogeniones, ¿ok? Va a haber un aumento de hidrogeniones. Y acuérdense que el pH es inversamente proporcional. Si hay un aumento de hidrogeniones, vamos a tener un pH bajo, ¿ok? Vamos a tener un pH bajo. Y así, y si tenemos un pH bajo, tenemos acidosis, ¿ok? Y ahora, si se fijan bien, ¿cuál es la causa de una acidosis respiratoria? Un aumento en el dióxido de carbono. ¿Y qué nos va a producir un aumento del dióxido de carbono? Nos va a producir fumar, específicamente el EPOC, nos puede producir una acidosis respiratoria, una neumonía nos puede producir una acidosis respiratoria. Cualquier cosa que nos aumente el CO2 nos va a aumentar en los hidrogeniones, nos disminuye el pH, convirtiéndole en una acidosis. Ahora, vaya, por ejemplo, ¿por qué el EPOC nos puede producir una acidosis metabólica? ¿Por qué en el EPOC se acumula el dióxido de carbono? Porque acuérdense que en el EPOC la inspiración está buena, el paciente puede inspirar bien. El problema en el EPOC es la expiración. El paciente no puede expirar de manera correcta. Por eso, por la obstrucción fisiológica que hay. Entonces, como no puede expirar de la manera correcta, se acumula todo el dióxido de carbono, porque solo puede inspirar. Entonces, se acumula el dióxido de carbono. Ahora bien, si nosotros tenemos una disminución del dióxido de carbono, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una disminución también de los hidrogeniones, porque si no hay dióxido de carbono, no puede pasar a convertirse el dióxido de carbono en ácido carbónico y vamos a tener menos hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos menos hidrogeniones, también vamos a tener, incluso para el otro lado, también vamos a tener menos dióxido de carbono. ¿Y por qué? Perdón, y tenemos menos dióxido de carbono, menos hidrogeniones, vamos a tener un pH aumentado, vamos a tener mucho, pero mucho pH. O sea, vamos a tener como una sustancia alcalina. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué vamos a tener menos dióxido de carbono en el pulmón? Si tenemos menos dióxido de carbono en el pulmón, es porque estamos hiperventilando. ¿Ok? Hay hiperventilación, estamos sacando mucho aire de los pulmones. ¿Y esto por qué se da? Normalmente se dan por ataques de ansiedad, ataques de pánico, puede haber hiperventilación, ¿ok? Y esto nos puede llevar a una alcalosis respiratoria. Ahora bien, enfoquémonos en el riñón.
en la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, nosotros vamos a encontrar que en el riñón, acuérdense, que en el riñón ya no vamos a ver dióxido de carbono. Dióxido de carbono dejémoslo para el pulmón. Ahorita en el riñón analicemos los hidrogeniones. Entonces, si hay un aumento en la cantidad de hidrogeniones, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos muchos hidrogeniones y acuérdense que la fórmula va tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, si hay muchos hidrogeniones, se va a intentar compensar convirtiéndose en dióxido de carbono. Entonces, por eso vamos a tener una elevación también del dióxido de carbono. Entonces, como tenemos muchos hidrogeniones y el pH, acuérdense que es una fórmula de logarítmico, es inversamente proporcional, vamos a tener un ambiente ácido, ¿okay? Vamos a tener un pH bajo. Y por eso vamos a tener una acidosis metabólica, porque el riñón no está excretando muchos hidrogeniones y se están acumulando los hidrogeniones en el cuerpo. Ahora, una causa bastante común de acidosis metabólica es la diarrea. Pero recuerden, también tenemos otras más importantes, que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense que las cetonas son ácidos y son ácidos que se van disociando y producen hidrogeniones, pero también se unen al bicarbonato. Entonces, como se unen al bicarbonato, no hay bicarbonato solo, entonces se disminuye el bicarbonato. ¿Ok? Y también en cualquier alteración renal en la que se saque mucho bicarbonato. ¿Ok? Y ahora, en la acidosis, en la alcalosis, perdón, metabólica, va a pasar lo contrario. Vamos a tener menos hidrogeniones, ¿ok? Menos hidrogeniones. Y tenemos demasiado, pero demasiado bicarbonato. Pero como tenemos menos hidrogeniones, acuérdense de la fórmula, vamos a tener menos dióxido de carbono. Y entonces, acuérdense, si nosotros tenemos menos eh, menos hidrogeniones, también vamos a ver, perdón, si tenemos menos hidrogeniones, como es inversamente proporcional, vamos a tener elevación del pH, ¿ok? Y esto, ¿por qué ocurre normalmente? Normalmente por los vómitos, ¿ok? En los vómitos vamos a tener mucha eliminación de hidrogeniones. ¿Por qué? Por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se pierde, entonces vamos a tener menos hidrogeniones. Esto que ustedes ven acá de bicarbonato e hidrogeniones es de una fórmula que también vimos en Bioqui, que quizás la ignoremos completamente, pero también el pH no solo se define como yo les expliqué, sino que el pH también se define como pKa. Recuérdense que es eh, la pKa es como el pH parcial de un ácido más el logaritmo de bicarbonato sobre eh, sobre hidrógenos. Entonces, el tipo explicaba de que si eliminábamos aquí la pKa y el logaritmo, solo quedábamos con esto, ¿verdad? Entonces, sí, igual, siempre los hidrogeniones están abajo, entonces como están abajo, son inversamente proporcionales. Esta ecuación creo que se llama de Hesselbach, de Henderson-Hesselbach, creo que se llamaba. Entonces, esta simplemente es así. Entonces, ubíquense bien así con la fórmula, qué es lo que sucede y en dónde sucede, riñón o pulmón. Ahora bien, este es un resumen de todo lo que les expliqué, un resumen de una tabla que está en su manual, por si un caso ustedes quieren leerla, pero yo quiero enfocarme más que todo aquí en este esquema, que este esquema, estos dibujos me gustaron mucho, ¿verdad? Quizás se ven un poco infantiles, pero me gustan mucho porque resumen, ¿ok? Resumen muchos de los signos clínicos, ¿ok? Entonces acuérdense, acidosis respiratoria, tenemos mucho CO2 y muchos hidrogeniones, ¿verdad? Ups, muchos hidrogeniones. Y entonces esto se da, ¿por qué? Por retención de CO2 en los pulmones. ¿Okay? Se da por eh, POC, se da por neumonía, y aquí ustedes pueden leer como las causas, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta. Y también hay otros síntomas que ustedes quizás podrían leer más adelante. Acidosis metabólica, acuérdense que es acumulación de hidrogeniones por el riñón, ¿ok? Y hay menos también, hay menos bicarbonato. ¿Ok? ¿Y esto es por qué se da? Por cetoacidosis y diarrea. También se da por falla renal, ¿ok? Insuficiencia renal. Alcalosis respiratoria, acuérdense que es por hiperventilación, que normalmente se da por ansiedad, por miedo, fobias.
Están imprimiendo aquí. O por ventilación mecánica. Ventilación mecánica por COVID es importante, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay menos dióxido de carbono y si hay menos dióxido de carbono vamos a tener menos hidrógeno. Y ahora, alcalosis metabólica, que ya es en el riñón, vamos a tener menos hidrogeniones y vamos a tener mucho bicarbonato. ¿Y esto por qué se da? Se da más que todo las causas, si se fijan, por vómitos, ¿ok? Y por eso es que está todo verde y vomitando. Así que todos estos esquemas nos pueden ayudar a recordar un poco y ahí ustedes ir analizando qué otros síntomas tocar. Y acá simplemente un resumen, ¿verdad? Bajo pH, perdón, menos hidrogeniones, disculpen, menos hidrogeniones, nos va a aumentar el pH, alcalosis. Más hidrogeniones nos va a producir menos pH y acidosis, ¿ok? Ácido, ¿ok? Ácido. Y ahora gases arteriales, solo de manera bastante superficial, ya voy a terminar, no se preocupen. Creo que me tardé un poquito más. Sí, me tardé un poquito más, disculpen. Gases arteriales, pH, recuérdense que, bueno, ok. Gases arteriales lo vamos a ver de una manera bastante superficial, pero gases arteriales es un procedimiento bastante especial en el cual lo que se hace es de que se pone una inyección, se pone una inyección en la arteria radial, en la arteria, ¿ok? Entonces se hace un análisis de los gases y también se hace un análisis de los gases también y se puede hacer un análisis de aniones, ¿ok? Puede hacer un análisis de aniones. Entonces saca sangre, ¿ok? De la arteria radial y se hace un análisis del pH y de los gases. Entonces lo normal, solo para que ustedes se vayan ubicando, es que el pH, como les había mencionado, 7.35, 7.45, ligeramente alcalino. El dióxido de carbono va a estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? El cuánta presión nosotros tenemos de dióxido de carbono. La presión parcial de oxígeno, 80 a 100. La saturación de oxígeno. Y esta saturación de oxígeno, quizás ustedes puedan calcularlo de manera más fácil, no tan invasivo como no tan invasivo como los gases arteriales, pero con un oxímetro se puede llegar al cálculo. El dióxido de carbono 24, entre 22 y 26, ¿ok? Y el anion gap. El anion gap es algo bastante complejo, pero el anion gap a lo que hace referencia es como a las diferencias que hay entre los aniones, entre bicarbonato, entre perdón, entre hidrógeno. Entonces, allí hay unos cálculos que ustedes pueden hacer, no entraré mucho en detalle, y solo para dejarlos por si ustedes quieren investigar un poco más. Hay algo que les quería comentar también, es que la acidosis metabólica, ¿ok? La acidosis metabólica, acuérdense que la acidosis metabólica se da por diarreas, más que todo, por diarreas y por, acuérdense, cetoacidosis diabética, ¿ok? Cetoacidosis. Entonces, por eso es que estaba aquel dibujito del hombre en el urinario, ¿verdad? Defecando. Entonces, la acidosis metabólica, hay varios tipos de anion gap elevado, de anion gap normal. Entonces, por esto es importante saberse el anion gap, ¿verdad? Porque se puede clasificar de la acidosis metabólica aquí adentro. Entonces, solo para que lo consideren porque ustedes lo pueden encontrar ahí en sus estudios. Y ahora lo último, ya voy a terminar, son los trastornos hidroelectrolíticos, ¿ok? Acuérdense de las cantidades de sodio, de las cantidades de potasio y de las cantidades de calcio que podemos tener, que esos son los únicos que voy a analizar, ¿ok? Entonces, acuérdense que si nosotros empezamos a tener deshidratación, si nosotros tenemos choque, si nosotros tenemos una gran cantidad de ácidos, también podemos tener pérdidas y podemos tener alteraciones en la cantidad de iones, ¿ok? Antes solo habíamos tocado líquidos prácticamente. Ahorita estamos tocando esa parte de electrolitos, porque acuérdense, deshidratación es pérdida de agua y pérdida de sodio. Entonces, una hipernatremia, o sea, si tenemos mucho sodio, o sea, sodio arriba de 145, vamos a tener distintos síntomas, ¿ok? Vamos a poder dar un tratamiento distinto y vamos a también tener distintas causas. Entonces, ¿por qué vamos a tener mucho sodio en la sangre? Si ustedes miran esto, hemia, acuérdense que hemia significa sangre. Hipernatremia.
mucho sodio en la sangre. ¿Por qué se da? Por falta de ingesta de agua, por eso es importante tomar 2 litros de agua, pérdida renal de agua, tenemos mucha pérdida de agua, puede haber por una diarrea y por déficit de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene una fisiopatología súper bonita, pero no voy a entrar en eso. Entonces, la alteración del estado de conciencia, si nosotros tenemos a alguien que tiene mucho sodio, ¿cómo lo vamos a ver? Va a tener letargia, puede tener coma, alteraciones en los estados o en los niveles de la conciencia. Podemos tener rhabdomiólisis hipernatrémica, ¿ok? Podemos tener destrucción o podemos tener degradación, mejor dicho, de las proteínas musculares. Y ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con anamnesis, ¿ok? Vamos a buscar en sed, en pérdida de agua, poliuria o diarrea, y en el examen neurológico podemos encontrar alteraciones de la conciencia. Entonces, pues se revisa cuánto sodio tiene en la sangre y el tratamiento se corrige la hipertonicidad, porque acuérdense que eso puede producir un edema cerebral si hay mucho sodio, ¿verdad? Puede producir un edema cerebral y líquidos intravenosos. ¿Ok? Importante dar líquidos intravenosos porque hay diferentes tipos de suero. Hiponatremia, menos sodio dentro de la sangre, o sea, un sodio menor a 135.000 equivalentes. ¿Y por qué se da? Porque tenemos mucha agua corporal que va a hacer de que esté menos concentrada por sodio, eh, sed o fármacos, o en lo contrario, un aumento de la hormona antidiurética. ¿Y qué síntomas vamos a tener? Ups, perdón, me equivoqué. No, no, no. Ya con razón decía yo que estaba raro. Ok. Hipernatremia hay que corregirla de manera lenta. Ok. De manera lenta. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos muchos líquidos intravenosos rápido, puede haber edema cerebral. Ok. Puede haber edema cerebral. Ahora, con hiponatremia, acuérdense, hiponatremia, si tenemos menos concentración en el LEC, o sea, si tenemos poquito, el LEC que es sangre, ¿verdad? Si tenemos solo una de sal y tenemos en el LIC mucha sal, o sea, tenemos mucho sodio en la neurona, en el LIC, eh, el agua va a irse para adentro de la célula. Y entonces si se va adentro de la célula vamos a ver edema cerebral, ¿ok? Entonces si tenemos edema cerebral vamos a ver cuáles son los síntomas de edema cerebral, náuseas, cefalea, vómitos, crisis epilépticas, también conocidos como convulsiones, convulsiones tónico-clónicas. Podemos tener una hernia del tronco encefálico, que esto es peligroso. Acuérdense de el síndrome de hipertensión endocranial, coma, alteración en el estado de conciencia e insuficiencia respiratoria. Lo primero, siempre, ¿verdad? Orientarse en la causa primaria. ¿Por qué? Porque puede tener fármacos, si hay diuréticos, y diuréticos no ahorran potasio, o sea, no ahorran potasio, sacan mucho sodio, entonces vamos a tener hiponatremia. Y el tratamiento controla la causa etiológica. Entonces, si nosotros tenemos fármacos, si nosotros vamos controlando los fármacos, vamos a poder controlar esta hiponatremia. ¿Ok? Si nosotros tenemos mucha ADH, hay un síndrome que se llama síndrome de secreción inapropiada de ADH, que hay muchas causas de esto. Entonces, si nosotros controlamos esto de ADH, vamos a poder controlar la hiponatremia. Hiperpotasemia, aumento de potasio, y acuérdense que el potasio, si es mayor a 5.5, vamos a tener hiperpotasemia. ¿Y por qué se da? Por defectos hereditarios, fármacos o alteraciones suprarrenales. Alteraciones suprarrenales. Entonces ahí ustedes ya se tienen que ir acordando de qué es lo que sucede, ¿verdad? ¿Cuáles patologías suprarrenales son las que están alteradas aquí? Y ahora, ¿qué es lo importante y por qué es peligrosísimo de que nosotros tengamos mucho potasio adentro? ¿Ok? Si nosotros tenemos mucho potasio adentro, podemos tener arritmias ventriculares. Acuérdense, fibrilación, si tenemos hiperpotasemia, y acuérdense que yo les puse un esquema en diabetes mellitus. Si tenemos mucho potasio, podemos tener fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Arritmias, podemos tener parestesias. Parestesias, acuérdense que es alteraciones en la sensibilidad, debilidad muscular, paresia muscular, podemos tener parálisis flácida y acidosis metabólica. Interesante esto, ¿verdad? Acidosis metabólica. Y esto ustedes pueden acordarse. ¿Por qué? Porque acuérdense que si se acuerdan de la fisiología normal del túbulo colector, las células principales y las alfa intercalares sacan
lo normal es que saquen los hidrogeniones. Y las principales, acuérdense, sacan potasio y meten sodio. ¿Ok? Entonces, por eso, alteraciones en el sodio también pueden causar alteraciones renales en la absorción de hidrogeniones también. Y el diagnóstico hay que hacer electrocardiogramas, hemogramas también, mirar los niveles de potasio y se tratan con gluconato de calcio intravenoso. La insulina también puede ayudar y dar glucosa, ¿verdad? A veces hay pérdida de glucosa y diuréticos, porque los diuréticos también pueden sacar el potasio. ¿Ok? Y ahora, una hipopotasemia, si tenemos una disminución de 3,5 de potasio, podemos tener, perdón, estas se dan por una ingesta deficiente de potasio, una redistribución intracelular o por aldosterona. Acuérdense qué es lo que hace la aldosterona. Mete sodio, saca potasio. Entonces, si nosotros tenemos hiperaldosteronismo, va a meter demasiado sodio y va a sacar mucho potasio. Entonces, si saca mucho potasio, vamos a tener potasio disminuido en la sangre. ¿Ok? También conocido como hipocalemia, que a mí me gusta más ese término, pero creo que puede confundir un poco. Hipocalemia. Y ahora, ¿qué nos puede dar? Nos puede dar debilidad muscular generalizada, rabdomiólisis y arritmias. Unas arritmias especiales, descenso del ST y una onda U, ¿ok? Y esta ustedes lo pueden recordar en aquel esquema que les puse en diabetes mellitus, en donde hay vamos a ver, una onda P, QRS, y podemos tener una depresión del segmento ST y onda T. ¿Ok? O puede haber una onda P, URS, onda T y una onda U. Y estas ondas U representan hipopotasemia. ¿Ok? Siempre hacer un electrocardiograma. ¿Y cómo se trata? Con cloruro de potasio o bien fosfato de potasio. Ahora, como tenemos poco potasio, vamos a tener que administrar potasio. Y ahora, algo que quiero decir en esto del cloruro de potasio, que el cloruro de potasio quizás es un tema un poco tabú, pero el cloruro de potasio se usaba para ¿cómo es que se llama esto? Eutanasia, eutanasia, ¿ok? El cloruro de potasio también se usaba para la eutanasia. ¿Por qué? Porque si nosotros inyectamos cloruro de potasio y aumentamos el potasio, acuérdense, si aumentamos el potasio vamos a tener fibrilación ventricular y la fibrilación ventricular puede ser mortal, ¿ok? Así que solo eso como un dato para que no se les olvide. Y ya por último, el calcio, vamos a tener hipercalcemia o hipocalcemia. ¿Ok? Hipercalcemia sería un aumento de 10 miligramos por decilitro del calcio, o sea, tenemos mucho calcio. Y esto se da ¿por qué? Por hiperparatiroidismo. ¿Ok? Hiperparatiroidismo, no olviden eso, hiperparatiroidismo. Y el hiperparatiroidismo, ¿por qué se da? Por alteración en la glándula paratiroides, por alteración en la glándula paratiroides, podemos tener adenoma, podemos tener un carcinoma de glándula paratiroides o hiperplasia. Entonces, esto nos va a producir mucho paratormona, la paratiroides nos va a producir mucho paratormona, y la paratormona nos va a ayudar a tener mucho calcio adentro de la sangre. ¿Y esto qué nos va a dar? Mucho calcio, ojo, mucho calcio nos va a dar letargia, estupor, coma, náuseas, estreñimiento, pancreatitis, esto es importante. Mucho calcio nos puede dar pancreatitis. ¿Por qué? Porque el calcio puede ayudar a activar enzimas, nefrolitiasis o las famosas piedras en el riñón, o sea, cálculos renales. ¿Por qué? Porque hay demasiado calcio, que el calcio se precipita dentro de los túbulos renales. Puede haber riesgo a las fracturas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la paratormona activa a los osteoclastos directamente, ¿ok? Activa y ocurre resorción ósea, por eso es que se aumentan los niveles de calcio. Puede haber bloqueos auriculoventriculares, o sea, puede haber alteraciones en el electrocardiograma, poliuria, polidipsia y algo importante, la úlcera, ¿ok? La úlcera, ¿por qué alguien con hiperparatiroidismo o alguien con mucho calcio nos puede, o con una alteración renal, sobre todo en una insuficiencia renal crónica, ¿por qué puede tener úlcera? Porque el calcio puede activar a a las células productoras de gastrina, ¿ok? Nos puede ayudar a producir gastrina. Estimula las células G, si no me equivoco, son las células G, y empiezan a producir gastrina. Entonces la gastrina eh, estimula
a la célula parietal. Y entonces, como se estimula a la célula parietal, esta va a empezar a producir ácido. Y mucha producción de ácido nos puede dar una úlcera. Y ahora, ¿cuál es la solución? Resección quirúrgica de la paratiroides, pero también podemos dar calcitonina, prednisona y diuréticos, ¿ok? Entonces, cualquier alteración al renal puede también llevar a una hipercalcemia. Y a una hipocalcemia menos de 8,5, hipoparatiroidismo, o sea, menor función de la glándula paratiroides, las quemaduras, que acuérdense que las quemaduras pueden ocasionar también deshidratación grave, ¿ok? Y también pueden dar hipocalcemia y puede haber rhabdomiólisis y pancreatitis. Entonces, ¿qué hay si nosotros tenemos pérdida de calcio? Podemos tener mayor contractibilidad de las células musculares, parestesias, o sea, alteración en la sensibilidad, tetania y tetania hipocalcémica, o sea, vamos a tener contracción del músculo, signo de Chopsteck, que el signo de Chopsteck es cuando nosotros percutimos músculos faciales, y cuando percutimos los músculos faciales o incluso percutimos el lóbulo de la oreja, vamos a ver una contracción refleja. ¿Ok? Percutimos y va a haber una contracción refleja hacia el mismo lado. Puede haber crisis epilépticas, mejores conocidas o conocidas normalmente por convulsiones, espasmo carpopedal, espasmos en las manos, o también se le llama como signo de Trousseau, que se le pone el manguito para tomar la presión, y cuando se le empieza a llenar, el paciente puede tener una contracción de su mano, y eso se le llama espasmo carpopedal. Y puede haber broncoespasmo, laringoespasmo y alteraciones en el electrocardiograma. ¿Y esto cómo se resuelve? Si tenemos poco calcio, vamos a dar calcio. Entonces podemos dar calcio o vitamina D3 para mejorar la absorción del calcio a nivel intestinal. Y con esto termino la famosa práctica de las 20 en una. ¿Ok? Que son un montón de temas. Disculpen que me haya tardado mucho. eh, los demás temas no son tan largos, pero ¿alguien tiene alguna pregunta o algo?